Temprano me pasó lo mismo. Para que quede grabado voy a retomar un poco, para que no quede fuera del aire. Gracias por hacerme acuerdo. La unidad 2.1 tenemos los registros contables, principales supuestos, economía cerrada y economía privada, productos de bienes y consumos de producción de inventarios. El día de hoy vamos a ver un poco, o nos vamos a concentrar a observar los registros contables y sus principales supuestos. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy? Analizar la determinación de la producción de los bienes de una economía cerrada y privada. Entonces, en los registros contables tenemos algunos supuestos. Entre los principales, o los principales supuestos que se manejan en la contabilidad gubernamental, tenemos lo que es partida doble y partida cuádruple. Esto indica que los recursos corresponden a transacciones que aumentan en el valor económico de una unidad y cada transacción se registra dos veces. Una como recurso y otra como empleo. Empleo o uso viene a ser lo mismo. Empleo o uso del recurso. Por conveniencia, los recursos se registran del lado derecho y los empleos del lado izquierdo. Eso es por conveniencia de registro. Entonces, seguimos con lo que es la partida doble, partida cuádruple. Tenemos que los recursos corresponden a las transacciones que aumentan el valor económico de una unidad, todo lo que suma a la producción, mientras que las transacciones que reducen el valor económico de una unidad se registran como empleos o usos. Entonces ahí tenemos como un poco identificar. Aquí no vamos a hablar tanto de debe o haber. Esa vez, cuando les puse el ejemplo, les había puesto haber y debe un poco para mantener el bosquejo que tradicionalmente se ha trabajado, pero cuando hablamos nosotros de registros contables de tipo gubernamental, nos estamos refiriendo a los recursos y empleos. Sabemos que los recursos van del lado derecho y que el empleo va del lado izquierdo. Entonces, ahí veíamos un ejemplo, tomábamos un ejemplo de los registros que habíamos procesado en ejemplos anteriores, como es el sueldo y salarios pagados a empleados de las productoras de bienes intermedios. Por el monto de 150, aquí nosotros, como hacíamos, registrábamos el recurso. Esto es un recurso de 150, porque está ahí registrado el recurso. Profe, Dígame. usted nos dijo que los recursos se registran en el lado derecho, Ajá. ¿verdad? Sí. Y aquí están en el lado izquierdo. Del lado izquierdo. Ya, es porque aquí esto vendría a ser el haber. Yo se lo puse al revés. Déjame corregirlo para guardar sintaxis y no se vayan a mal. Entonces, aquí vamos a poner, esto es empleo. Empleo o uso. Y esto de acá es recurso. Vamos a hacer un poquito esto más ancho. Ya, entonces aquí esto va a ser 150. Y acá, 150. ¿Ya? Listo. Ahí ya queda más vislumbrado. ¿Ya? Entonces tenemos allí la cuenta, sueldos y salarios pagados a empleados. Tenemos el uso, 150, el recurso, 150. ¿Y esto contra qué cuenta se afecta? Nosotros vimos que todo se acumula contra lo que es venta de producción de bienes intermedios. ¿Se acuerdan que todo lo que se producía por las partes de bienes intermedios se cargaba contra bienes intermedios? No les pongo el caso de la partida de bienes finales, porque como les indicaba anteriormente, no necesariamente lo pagado es igual a lo cobrado. Entonces hay partidas que están pendientes y el detalle se vuelve individualizado, sino es que al final se hace una sumatoria general y se consolida. Y ahí es que todo cuadra. Entonces, por eso es que pongo aquí este ejemplo de manera sencilla para que un poco puedan identificar
la cuenta, en este caso la cuenta en sí, que estamos analizando es la empresa productora de bienes intermedios, va por 150, aquí está como un recurso. Después nosotros esta misma cuenta, cuando hacíamos la partida del capital, la volvíamos a registrar, pero esta vez lo hacíamos como un uso del recurso, no como un recurso como tal. Y ahí se hacía, aquí tenemos el doble registro y el otro vendría a ser el cuádruple de registro. O sea, se registra, se hace 4 veces el registro de la misma transacción. Pero no es que se registre la misma transacción, sino es que se identifica el uso y el recurso de dicho producto o de dicho ítem que se está analizando. Esa es la diferencia de trabajar en la contabilidad privada. En la contabilidad privada, ¿qué es lo que hacíamos? Simplemente consumo, registro, gasto, registro. Y tenemos el principio de vengado, el principio de partida doble. Se acabó. Aquí, además de esto, tenemos que existe un cuádruple recurso, porque tenemos que registrar el empleo. En el empleo hay dos partidas, deudora y acreedora, uso del recurso y el recurso como tal. Y tenemos, por otro lado, el registro del consumo, del recurso, y se hacen nuevamente los dos ítems. Por eso es que se llama un registro de partida doble y de partida cuádruple, en lo que son cuentas nacionales. De ahí viene a ser lo mismo. Más o menos es como llevar una especie de control de lo que se consume por un lado y del otro lado un control de lo que se va adquiriendo para el consumo. No es una doble contabilidad, por si acaso. Seguimos. Entonces aquí nos ayudaban con la lectura. Voy a leer yo en esta ocasión. Normalmente, en las cuentas nacionales, el conjunto de transacciones no se presenta equilibrado, es lo que he mencionado. Los montos por cobrar no son los mismos que los registrados por pagar. Por ello, se utiliza un saldo contable, es decir, la mayorización de las cuentas, lo que nosotros habíamos hecho la práctica en clases anteriores, se utiliza un saldo contable. Esto se obtiene restando el valor total de los recursos de una cuenta del valor de los de empleo. ¿Eso qué es lo que va a garantizar? Que las transacciones de distribución y utilización del ingreso sean iguales a los gastos. Igualmente en las transacciones financieras de variación de activos y de pasivos. Prácticamente todo el conjunto que nosotros habíamos hecho hacia un comienzo. Como les dije, esto no es clase de contabilidad gubernamental, no nos vamos a meter en tanto detalle de lo que es la contabilidad gubernamental, porque no alcanzaría la semana para cubrir tanto hilo fino que se maneja en este detalle, pero sí vamos a tocar de una manera un poco amplia los principales supuestos que se manejan para el registro de la contabilidad gubernamental. Tenemos también que los saldos contables no solamente constituyen una partida equilibradora. ¿Qué significa equilibradora? Que lo que está en el lado de los recursos sea equivalente a lo que está en el lado del uso o el del empleo. A eso se refiere. Entonces, los saldos contables no constituyen una partida equilibradora en las cuentas nacionales, sino por sí mismos agregados macroeconómicos que muestran los resultados de la actividad económica. Es decir, un ejemplo, el valor agregado, los excedentes de explotación, ingreso disponible, ahorro, préstamo, endeudamiento. Todas estas cuentas o estos rubros que estamos viendo constituyen o van a poseer saldos contables. Por ejemplo, nosotros veíamos que las variaciones de existencias, cada periodo puede variar. Eso va a depender de si se vende o no se vende todo lo que la economía ha producido. Tenemos que el ahorro. Veíamos de que las familias, los hogares sabían registrar partidas con ahorro negativo. Entonces, ¿cómo puede tener un ahorro negativo? Sencillamente porque en periodos anteriores tiene ahorro acumulado, que en periodos futuros hace que utilice un poco los excedentes de esos ahorros y así tengan mejores niveles de consumo y no les afecte, y así es como se genera el ahorro negativo. Lo mismo ocurre con los excedentes de explotación, el valor agregado, préstamo, endeudamiento, en fin. Esto a manera general de los principios de Vengal. El otro principio que se cumple, así como en cualquier contabilidad, es el momento del registro.
Ustedes saben que en contabilidad financiera, cuando van a realizar un registro, estos se deben efectuar en el momento que se ejecutan. No es que se los hace al fin del mes, sino es que conforme se va realizando la transacción, se va ejecutando. Aquí vamos a ver que es algo muy similar. Entonces, que me ayude con la lectura, que ya me quedé sin. A ver, nos puede ayudar Jenny. Jenny Aquino. Sí, buenas noches. Buenas tardes, Jenny. A ver, ¿nos puede? ¿Jenny o Jenny? Bueno, Jenny, ya Jenny. Ayúdenos con la lectura, por favor. momento del registro. El registro en las cuentas nacionales corresponde al principio, es decir, las operaciones entre unidades institucionales. Se registran cuando nacen los derechos y las obligaciones. Por consiguiente, las cuentas nacionales registran las transacciones efectivas sin atenderse al principio de base caja, sino de vengado. Ya, muchas gracias. Entonces, vemos aquí, si ustedes observan, está remarcado lo que es el principio de base de vengado. Es decir, que las operaciones que se registran en las cuentas nacionales van a cumplir este mismo principio. ¿Qué significa el principio de vengado? Que se realizan cuando se ejecuta. Se contabiliza cuando se ejecuta. Eso es el principio de vengado. Es decir, las operaciones entre unidades institucionales, ojo, ¿qué nos referimos cuando estamos hablando de operaciones entre unidades institucionales? Por ejemplo, el municipio realiza el pago de la energía eléctrica. La energía eléctrica es una empresa pública. Entonces, aquí hay una operación entre instituciones públicas. Entonces, apenas se genera la factura y el municipio paga, se registra instantáneamente la transacción. Es decir, hacen el pago, pero al momento que hacen el pago ya están registrando todo el movimiento de las cuentas de los pagos. A eso se refiere el principio de vengado entre instituciones, que se registran cuando nacen los derechos. Es decir, al momento que se genera la obligación de la factura, en este caso de la energía eléctrica, al municipio, en ese momento ya se hace el registro por parte del municipio y por parte de la empresa eléctrica. Y en el momento que se hace el pago como tal, se vuelve a hacer otro registro, por eso ahí se cumple el principio anterior, en donde nosotros registramos por cuádruple, el principio de partida doble y el principio de partida cuádruple, es decir, el primero cuando se registra la factura y el segundo cuando se la paga. Entonces ahí se cumple este registro de partida doble, de partida cuádruple, el momento del registro, que es lo mismo que el principio de base de vengado. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro o no está, o no se entiende? Miren que aquí... Yo no entendí bien la diferencia, mister. Ya, vamos nuevamente. En el ítem anterior, nosotros hablábamos de partida doble y partida cuádruple. Ya sabemos nosotros que en contabilidad, cuando hablamos de partida doble cuando hablamos de partida doble, simplemente es lo que vale ingreso, es lo mismo que vale egreso. Así lo identificamos en la contabilidad simple, en la contabilidad privada. En la contabilidad gubernamental, primero no se llama ingreso o egreso de recursos, se llama uso de recursos o el recurso como tal. El empleo o uso del recurso, por un lado, eso vendría a ser el ingreso, el empleo o uso, y el egreso vendría a ser el recurso como tal, si lo quieren ver de esa manera. Pero nosotros registramos 2 veces, y además de 2 veces se registra 4 veces. Entonces, acá, cuando ya entrábamos a esta parte, el registro de las cuentas nacionales corresponde al principio de base de vengado, es decir, que se registran cuando nacen los derechos sin considerar la base del principio de caja. ¿A qué se refiere esto? Al poner el ejemplo del municipio, un municipio consume energía eléctrica, pero la actividad del municipio no es generar energía, no es producir energía eléctrica. Eso, tenemos una empresa pública, como es la CNEL, que brinda el servicio de energía eléctrica, entonces esta le factura al municipio.
Entonces, al momento que se genera la factura, la empresa eléctrica en su contabilidad registra la transacción de la factura. Entonces hace el primer registro, que es el registro del nacimiento de la obligación. El municipio hace por su parte el registro de la obligación que tiene con la parte del registro del pago de la energía eléctrica. Simultáneamente los dos hacen ese registro. Entonces, como todas esas dos cuentas van a ir acumulando al Sistema Único de Contabilidad Nacional que alimenta a las cuentas nacionales, entonces ambas hacen un registro, pero es un primer registro. En el momento en que el municipio hace la transferencia de fondos para pagar a la energía eléctrica, vuelve a hacer otro registro. Vuelve a hacer otro registro. Entonces, al momento que hace este segundo registro, la empresa eléctrica que recibe el dinero hace otro registro. Entonces hace un registro cuádruple por una misma transacción. ¿La transacción cuál es? Pagar la energía eléctrica, la venta de servicio eléctrico. Si fuese en empresa privada, simplemente, ¿qué es lo que hace? El municipio hace su registro, recibe la factura y la registra cuando lo paga. En el momento que la paga, ahí la registra y se acabó el problema. O si no, la provisión y después elimina la cuenta de provisión. Pero asumiendo que la paga en el mismo mes, hace un solo registro contable. En cambio, acá, en el sector público no es así, se hace un doble registro. A eso es a lo que se refiere el principio de vengada, y que está enlazado al registro cuádruple. ¿Ahí quedó un poco más claro esta definición? Kevin creo que fue el que preguntó. Sí, mister. No, Oscar. Ya, Pero entonces, es decir que ese principio de base de vengado solamente se puede dar entre entidades públicas. Este principio se da para todo. Siempre se va a dar el principio de vengado, que nos dice que lo que se usa en recursos es el igual a lo que se posee en recursos. Eso nos indica el principio de vengado. Solamente que se registra de manera cuádruple. Esa es la diferencia. En cambio, inclusive cuando se lo registra con una transferencia hacia los lugares, hay un registro doble. El uno es cuando se hace el momento en que dice ya está acreditado al valor, ahí se hace la una parte, las primeras dos transacciones, y cuando el usuario retira el dinero, ahí se hace la segunda parte del devengado. Entonces es un registro cuádruple. Así se maneja el sector público. A diferencia de la empresa privada, hacen un solo registro y se acabó. Y acá se llevan, si ustedes estudian en algún momento CPA o Ingeniería en Contabilidad, podrán darse cuenta que la contabilidad gubernamental maneja dos balances. El uno, lo que es la partida normal del balance general, balance de resultados, y el otro que se llama un estado de partidas presupuestarias, en donde las partidas presupuestarias llevan un mismo concepto que las partidas contables. Entonces, estos dos principios van atados de la mano. Lo que se registra por un lado, que es el presupuesto, que es cuando no se ha desembolsado el dinero, tiene que cuadrar con los registros contables, que es cuando ya se hace el desembolso de dinero. Entonces, estos son los dos sistemas que se manejan dentro de lo que es la contabilidad gubernamental. Pero no nos vamos a meter a estudiar todo eso porque eso ya es otra materia, otra asignatura. Lo que sí vamos un poco a conocer cómo funciona todo este bosquejo como tal. ¿Sí? Ahí está un poquito más Profe, claro. disculpe, es que hay que una compañera que por favor que la acepte. No tengo nada. Ah, ya, perdón, no me había dado cuenta. Sí, ya María Fernanda Alguien, ya ahorita le acepté. No me había dado cuenta. Gracias. Gracias. ¿Ya? Entonces continuamos. Aquí tenemos, a ver, ayúdeme con la lectura. Alejandra, ayúdeme con la lectura, por favor. Alejandra Ladigues. La contabilidad base de vengado registra los flujos en el momento en el que el valor económico se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue. Esto significa que los flujos que implican un cambio de propiedad se contabilizan cuando se traspasa la propiedad. Los servicios se registran cuando se prestan a la producción en el momento que se obtienen los productores y el consumo intermedio cuando se utilizan los materiales y suministros. Ya, listo, gracias. Esto que está acá abajo no es nada más que la fuente de donde lo saqué este párrafo. ¿Sí? Esto es una resolución de las cuentas de las finanzas públicas. ¿Ya? Entonces, aquí está resumido lo que les había manifestado, el principio de vengada. ¿Ya? Continuamos.
Creo que me pase. Y ahora vamos con lo que es la valoración. Ayúdame con la lectura, a ver, ¿qué otra persona que me ayude? A ver, Cecilia, ayúdame con la lectura, por favor. Valoración. En las cuentas nacionales, las operaciones se registran a precios básicos, precios de productor y a precios de comprador. Normalmente, el precio al que vende el productor no es el mismo al que paga un usuario por un bien, precio de comprador. Ya, perfecto. ¿Alguien alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano? No, bueno. Ya, entonces, ¿qué es esto de la valoración? De que se registran al precio que normalmente se ejecuta, en un precio promedio, como quien dice. No, aquí no es el precio de mercado, sino es como un precio básico. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Aquí un poco para poderlo esquematizar con mayor sencillez, tenemos que existe un precio básico. Este precio básico se le suman los impuestos que pagan. En este caso, por ejemplo, tenemos el IVA. De repente, si existen consumos especiales, también se lo suma. Entonces, tenemos el precio básico que ya está delimitado cuando se va a entregar el bien, el servicio o la transferencia. Tenemos el precio y le sumamos. Esto se llama el precio del productor. A este precio del productor se le incrementan los márgenes de comercio, los márgenes de transporte, o algún otro tipo de impuesto que se le vaya a acumular. Acuérdense que hay una transferencia del productor al comprador. Aquí esto vendría a ser un intermediario y aquí esto ya vendría a ser un final. Esto pasan los márgenes de transporte, IVA, otros impuestos, subsidios, sobre productos, y este es el precio del comprador. Entonces, de acuerdo a esto, se realizan también los registros contables. Pero siempre va a haber algo que es el precio básico. Entonces, tenemos un precio básico y se le va incrementando cada una de las otras actividades que se van generando, como por ejemplo el impuesto que paga cada ente en cada uno de sus registros. De esta manera, cuando nosotros vamos a segregar, es sencillo hacer en el consolidado, decir, a ver, estos precios básicos son los que están identificados en tal partida, se los suma y se los va restando de los impuestos y así se puede excluir a los bienes intermedios y al momento de hacer el registro de la contabilidad nacional, vamos a tener solamente ya los bienes finales, que es lo que habíamos visto. Aquí ya lo estamos viendo un poquito más en detalle. Si algunos de ustedes quieren estudiar CPA, ahí sí lo va a ver al mínimo detalle. Aquí lo estamos viendo de una manera muy generalizada. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No hay preguntas. ¿Está claro? Estamos en la parte teórica. Esto no entra a la lección, ojo, esto no entra a la lección. Continuemos. El otro punto es el frontera de producción del sistema de cuentas nacionales. A ver, bueno, ya se acaba el tiempo, yo mismo voy a leer. Nos queda ya 2 minutos y piquillo. Aquí. En el sistema de cuentas nacionales, la producción se entiende como un proceso realizado bajo la responsabilidad, control y gestión de una unidad institucional. Es decir, cada organismo que pertenece al sector público tiene la responsabilidad de gestionar todo el proceso para que se registren las partidas contables de cuentas nacionales, como la utilización de mano de obra, insumos y activos para obtener bienes y servicios. El sistema de cuentas nacionales, SCN, Sistema de Cuentas Nacionales, incluye dentro de la frontera de producción toda la producción realmente destinada al mercado. Para la venta o el trueque, que a eso casi muy pocas veces se utiliza, incluye también todos los bienes y servicios prestados gratuitamente a los hogares por unidades gubernamentales, que vendría a ser esas siglas que ustedes ven, no es nada más que insumos de transferencias de los bienes finales hacia los hogares. Es como una sigla que se está abreviando. ¿Ya? Entonces, esto nos dice que todo lo que está dentro del sistema productivo, dentro de las cuentas nacionales, se va a registrar. Eso es lo que nos dice este principio de fronteras de producción del sistema de cuentas nacionales. ¿Qué es lo que va a incluir esta producción?
esta producción dentro de sus fronteras. Va a producir, va a introducir, y aquí ya esto lo van a poder relacionar con lo que vimos en el ejercicio anterior, en el ejercicio que hicimos en clases pasadas, ¿qué es lo que incluye? La producción de las empresas para el mercado, así como la producción de servicios, de bienes de capital para su uso propio. Ya se nos va a acabar el tiempo, yo creo que nos quedamos hasta allí y continuamos después del receso, porque ya quedan 20 segundos, luego queda mochada el diálogo. Y al regreso continuamos con esta partecita. Cualquier inquietud que tengan me la hacen saber. Entonces nos vemos en unos minutos.